Qué hermosa mañana de primavera nos ha tocado para estudiar esta Parashat, que es la número 35. ¿Mm? Dentro de las divisiones que se han hecho del Pentateuco, para poder estudiarlo en un año. Esa es la intención, estudiar el Pentateuco en un año. Los 5 libros de Moisés se han dividido, se han fraccionado en 54 porciones. Para allá significa porción, y hoy nos toca la número 35, Beja Loteja, que significa cuando enciendas. Se está refiriendo obviamente a encender las luces de la menora. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando en esta hermosa mañana. Los saluda Ada y luego el pastor Enzo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Un placer saber que están ahí del otro lado. Un placer para nosotros poder abrir la palabra de Dios cada sábado juntos para sumergirnos en las profundidades de las enseñanzas y de las riquezas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Buenos días a todos, buenos días a aquellos que nos acompañan como todos los sábados a las 10 de la mañana, aquellos que están un ratito antes, buenos días, prepárese, hoy tenemos una porción riquísima, como todos, ¿no? Como todas, pero bien esencial, con temas cambiados, temas que comienzan, como decía Horacio, encendiendo las lámparas y terminan con la murmuración, ¿no? O sea que es variada los temas que vamos a ir viendo. Entonces prepárese, alístese con su lapicera, con su lápiz, Biblia, para tomar nota, porque va a tener lindas revelaciones en la palabra en esta mañana. Bien, son unos cuantos capítulos, Enzo, esta mañana. Son desde Números capítulo 8 hasta Números capítulo 12, ambos inclusive. Son 5 capítulos. Y tenemos la Haftará en Zacarías capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el capítulo 4, versículo 7, y en Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 19. ¿Cuáles serán los temas, Ada, de esta enseñanza? Bien, como bien decía el pastor Enzo, los temas son variados, hay mucha riqueza y muchos temas. Comienza hablando de la menorá, el encendido, luego la consagración de los levitas, la ofrenda de Pesaj en el desierto, la segunda ofrenda de Pesaj, las señales divinas para las travesías de los israelitas en el desierto, la orden dada por Dios a Moisés de hacer 2 trompetas, el orden en que se levantaba el campamento, es decir, en que se desarmaba cada vez que marchaban. El primer traslado va a ocurrir justamente en esta porción, los quejosos, la insatisfacción con el maná, la constitución del primer Sanedrín, las codornices y la autoridad de Moisés cuestionada y reafirmada. Todo esto va de la mano de la porción de los profetas. Zacarías, donde justamente el profeta Zacarías recibe en visión un candelabro, 2 olivos, y va de la mano de la porción de Apocalipsis, que justamente habla de los 2 testigos y habla también de la lámpara, de la luz, de la menorá. Muy bien, entonces, como tenemos tanto trabajo por delante, no vamos a seguir haciendo introducción y vamos directamente al capítulo 8, versículos del 1 al 4. Usted que está con su Biblia abierta allí, vayamos entonces al capítulo 8, que es el primero de Números que vamos a estudiar, desde los versículos 1 al 4, donde dice que habló Dios a Moisés, habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile cuando encienda las lámparas. ¿Ven? De ahí viene el nombre de la parashá. Las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová se lo mandó, como Yahweh lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo,
Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés, así hizo el candelero. Bien, y acá vemos que Dios le instruye a Moisés que sea el encargado del encendido y del mantenimiento de la menorá. Para que Aarón. Para que Aarón se encargara de encender y mantener la menorá. La menorá estaba formada por una columna central y de ella salían 3 brazos hacia la derecha, 3 brazos a la izquierda, o sea, un total de 7 brazos. Era de oro macizo, de una sola pieza, como leímos recién, labrada a martillo. Era uno de los objetos más elaborados dentro del santuario, pues era una pieza de artesanía finamente ornamentada. Por supuesto, la menorá es absolutamente y completamente símbolo del Mesías. El oro del candelero de esta menorá habla de la divinidad y de la gloria eterna del Mesías, de Yahshua, y además hace referencia a su naturaleza sin pecado. Labrado a martillo, ahí hay un dato interesante, está simbolizando los sufrimientos que padeció nuestro Mesías. Además, la menorá era la única fuente de luz en el lugar santo, lo que también nos habla de Yahshua y de su función de arrojar luz. Y en varias oportunidades Jesús mismo habló de sí, diciendo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en otra oportunidad, también en Juan capítulo 12, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por otro lado, también la misma palabra de Dios nos dice que la palabra es lámpara que alumbra el lugar oscuro. Es esa lámpara, como también dice el Salmo 119, esa lámpara que trae luz en la oscuridad, esa lámpara que ilumina nuestro camino. Y la labor actual de todo ministro, de todo aquello que servimos a Dios, es encender esta lámpara mediante la exposición y la aplicación de la palabra de Dios. Como sabemos, 7 es el número de la perfección espiritual, llamado también el número de Dios. Con las 7 lámparas del candelero o menorá se muestra la completa perfección de la Torá, de la Escritura, que nos puede hacer salvos para salvación. Es interesante porque la fuente de toda luz está en Cristo, quien tiene los 7 espíritus de Dios simbolizados en las 7 lámparas de fuego. En Apocalipsis 4:5 decía, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. También leemos una profecía en Isaías que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Entonces, hasta acá hemos hecho una descripción. Las dos enseñanzas que podemos tomar es la primera, que solamente los sacerdotes podían encender las lámparas de la menorá. Y hoy somos un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, no existe el sacerdote sin que ejerza el sacerdocio. Por lo tanto, aquellos que han decidido servir al Señor, ejerciendo su ministerio, son los responsables de encender la palabra de Dios, a Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne, para que todos los demás puedan ser alumbrados. Y la otra enseñanza que podemos sacar de acá es que nosotros, estando en Yahshua, estando en Él, somos parte de la menorá, porque Él es la menorá. Y nosotros en Cristo somos parte de la menorá. Por lo tanto, siendo
nosotros, el cuerpo visible de Cristo en la tierra, debemos alumbrar hacia adelante a todos los hombres. Por eso Jesús se lo decía clarito. Ustedes son la menorá. A ver, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué le estaba diciendo? Todo está relacionado con la menorá, con el candelabro. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Ven? ¿Dónde se pone? Se pone sobre el candelero, sobre la menorá. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pastor Enzo. Sí, también aclaramos que fue parte de lo dicho de ustedes, que el candelabro tenía en la parte donde se encendía la luz era el aceite. Ese aceite simboliza, claro, el Espíritu Santo y simboliza el aceite que se derrama en la menorá, o sea, se derrama sobre Yahshua, que es Jesús, y ese aceite derramado en él es la unción para ejecutar las cosas. Entonces, acá vemos, desde mi perspectiva, ¿no? Vemos algo, un artefacto, o sea, vemos algo físico que está situado en el lugar santo. Es un elemento, como lo describió bien recién Ada, de oro, labrado a martillo. O sea, todo esto representa la vida de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, ya profetizado desde aquel tiempo. Pero a la vez, obviamente, ese simbolismo de la menorá, nosotros no estamos buscando una menorá ni necesitamos tener una menorá física, porque esa menorá es Él. Pero esa misma menorá que es Él nos invita a nosotros a ser parte, que seamos juntos con Él la luz del mundo. Por lo tanto, como sacerdotes, nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo, que es el combustible, por así decirlo, es quien hace que encienda la luz en nosotros, y nosotros como sacerdotes tenemos que brillar, dar esa luz hacia los demás. La luz no es para tenerla escondida, por eso lo aclara bien, hacia adelante, para que aquello que sabemos, aquello que hemos aprendido de la palabra, pueda ser mostrado hacia los demás y no ser guardado en el corazón, como podemos poner algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Como este hombre, ahora no me sale el nombre, el sacerdote que lo buscaba a Jesús por las noches. Nicodemo, ahí aparece. O sea, no podemos tener el conocimiento de las cosas y andar en lo oculto guardando esas cosas, sino justamente expresarlas hacia adelante, mostrarlas que están en nuestro corazón, y vivir el testimonio de la palabra como ustedes lo habían explicado. Qué bueno, dos modelos, dos figuras utiliza el pastor Enzo en relación al combustible. Bueno, él habló del combustible y habló de la unción, porque para alumbrar el candelero usaba combustible, no hay duda, pero que ese combustible no era ni gasoil. Algunos se ponen a llorar cuando escuchan estas palabras en estos días, gasoil, ni nafta. Ese combustible era aceite puro. El aceite es figura del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que la luz del candelero es una figura de la luz del Espíritu Santo alumbrando a través de Cristo. Muy importante esto, porque muchos han olvidado la función del Espíritu Santo en los creyentes y en la iglesia en particular. Entonces, la luz del Espíritu Santo, que ilumina la palabra, que alumbra a través de Cristo. Una de las funciones, entonces, del Espíritu Santo es iluminar nuestras almas para que comprendamos la verdad de las Escrituras. Es entendimiento e inteligencia espiritual para discernir las cosas de Dios y la revelación del Evangelio de Cristo. Hemos
celebrado ese derramamiento del Espíritu Santo allí en el Pentecostés del año 30 y del Hechos capítulo 2 el domingo pasado. Miren la importancia de el Espíritu Santo obrando en nosotros, revelándonos el Evangelio de Cristo, para que alumbre ese Evangelio al mundo. Entonces la tarea del Espíritu Santo es generar luz, por lo que realiza la función de iluminación. Y esa función de iluminación se materializa a través del candelero, que a la vez es la materialización de la palabra de Dios. El candelero de Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne, es el logos hecho carne, es el verbo hecho carne, es la Torá hecha carne. Los sacerdotes entonces debían realizar el encendido de las lámparas de la menorá cada tarde y tenían la responsabilidad de que no se apagaran. No se podían apagar. Tenían algunos requisitos para que no se apague. No era, a veces cuando el viernes iniciamos la celebración en familia, la cena familiar del día de reposo, vemos que nuestras esposas encienden las velas. Y muchas veces encienden la puntita de arriba y se apaga. Bueno, eso para los sacerdotes no estaba autorizado. No se podía apagar la lámpara que iban encendiendo. Entonces tenían que dejar el encendedor, vamos a llamarle, el elemento con el que encendían la lámpara, lo tenían que dejar hasta que se prendiera por lo menos las 3/4 partes, cosa de que se aseguraran que la lámpara no se apagara. Nosotros como sacerdotes debemos asegurarnos que la lámpara de Cristo, la lámpara de la palabra de Dios, esté siempre encendida. Entonces, no era responsabilidad de los sacerdotes solamente encenderla. Esto es muy importante para todos los que están sirviendo al Señor hoy. No es solamente nuestra responsabilidad encenderla. Dice, yo le prediqué y lo llevé a la iglesia. Listo, se terminó mi responsabilidad. No se terminó la responsabilidad. La responsabilidad del sacerdote no se termina con encender la lámpara, sino con que no se apague. Que se mantenga encendida, como la Torá ilumina a través de Jesucristo por la obra del Santo Espíritu de Dios. Por eso Él no nos deja escapar de esta responsabilidad sacerdotal. Por eso dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ven? Ahí tienen que somos real sacerdocio. Y sigue, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos responsables de encender las lámparas de esa menorá que es Jesucristo para que alumbre hacia adelante y que esa lámpara no se apague. Las 3 mechas de la derecha y las 3 mechas de la izquierda estaban todas dirigidas hacia el caño central de la menorá, concentrando la luz hacia el centro. La derecha podemos considerarla como actividades espirituales, la izquierda podemos decir actividades cotidianas de este mundo, pero tanto nuestras actividades espirituales dentro del cuerpo de Cristo como nuestras actividades cotidianas, laborales, familiares, escolares, estudiantiles, con los amigos, con el trabajo, con lo que ustedes quieran, todas, tanto las espirituales como las diarias, las cotidianas, tienen que alumbrar hacia el centro. Hacia el centro, hacia el espíritu de Yahweh, que es la lámpara del centro. Es muy interesante esto, porque todas las actividades del hombre tienen que estar orientadas hacia el servicio a Dios, hacia la comunión con Dios. Ya en el Éxodo se había instruido a Moisés de cómo debía ser construida la menorá, y esa fue la forma. Un caño en el medio y después 3 para cada lado, pero no nos olvidemos del centro. El centro es Yahweh, nuestro Dios. Todo nos lleva a Yahweh. Cristo nos lleva al Padre. Cristo nos lleva al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Y sumo también de que la función sacerdotal no es solamente
haciéndola propia hoy, nosotros estar con nuestras lámparas encendidas. Muy buena esa explicación de que, por ejemplo, bueno, enciendo mi lámpara, la utilizo cuando, no sé, predico en la iglesia y después me voy a casa y bueno, y sigo mi vida. No, la lámpara tiene que continuar encendida en todo momento. Y sino también que el sacerdote debe trabajar para llevar esa luz hacia los demás, para que los demás, y velar también que los demás tengan que tener las lámparas encendidas. Es obvio que a muchos, recién lo decían ustedes, no se deben apagar las lámparas, pero vamos a la realidad. En muchos se apagan las lámparas y el trabajo que tenemos que hacer constantemente no es solamente velar que mi lámpara esté encendida, sino también observar y llevar esa luz, ese fuego, para que se enciendan las de los demás. Ese es un trabajo que es un servicio al cuerpo, porque si todos tenemos las lámparas encendidas, estamos haciendo la verdadera menorá, que es la suma de todos nosotros, que es el cuerpo de Jesús. Amén. Es interesante que eso de observar, lo que dice el pastor Enzo, observar las lámparas. Y cuando ves que el fuego empieza a disminuir, hay que aplicar lo que la Biblia nos dice, que no se embriaguéis con el vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y ese sed llenos del Espíritu Santo no es para el día de Pentecostés de cada año. Ese sed lleno del Espíritu Santo, yo diría que es diario, y no solamente diario, sino que es permanente. Cuando veas que tu lámpara está disminuyendo el alumbrado, es tiempo de frenar, ponerse en comunión con Dios, en oración, y decir: Señor, lléname con este aceite de la unción, con este combustible, porque mi combustible empezó a disminuir. Empezó a disminuir los problemas cotidianos, la dificultad que he tenido aquí hoy, aquella dificultad, Señor, esta preocupación. Yo aprendí una cosa y quiero insertarlo acá como testimonio. Aprendí una cosa: cuando uno está en el Espíritu sirviendo a Dios y pasan los días y sigue sirviendo a Dios, el diablo no tiene manera de atacarte excepto una. ¿Saben cuál es? La preocupación. La preocupación. Vos estás sirviendo a Dios y vas perfecto, hasta que el diablo puso algo que logró preocuparte. Cuando logró preocuparte, te sacó del foco. Y cuando te sacó del foco, esa luz de la menorá empieza a disminuir y a alumbrar menos, en vos mismo y en los demás. Entonces, no dejemos que las preocupaciones de todos los días nos saquen, nos disminuyan la luz del Espíritu Santo que alumbra a través de Cristo. Es muy importante tener en cuenta esto para nuestra vida. Cuando vos veas que algo te está preocupando excesivamente, que tu mente no se puede apartar de ese pensamiento, de esa dificultad, es tiempo de frenar y decir: Señor, necesito avivar el fuego. Llena mi lámpara con tu aceite para avivar el fuego, y que ese fuego no disminuya y no se apague esa luz que alumbra en primer lugar hacia mí mismo y en segundo lugar hacia adelante, hacia mi familia, hacia la iglesia y hacia el mundo. Continúa el capítulo 8 hablando desde el versículo 5 al 26 de la consagración o expiación de los levitas. Y la verdad es que para asumir su nueva condición, los levitas, en reemplazo de los primogénitos en el servicio a Dios, y para transportar el tabernáculo, todo esto se acuerdan que lo vimos en el capítulo 3 y en el capítulo 4, la semana anterior. Los levitas requerían una ceremonia en la que se ofrendaran sacrificios, como pasó cuando vimos la consagración de los sacerdotes en Levítico capítulo 8. Es decir, acá van a ser puestos en funciones, ¿no? Estos servidores requerían purificación y expiación.
El agua de purificación se refiere al agua que se mezclaba con las cenizas de la vaca bermeja, la única manera de purificar a quienes se contaminan por contacto con un cadáver humano y la única manera de purificar a los leprosos, y dentro de algunos capítulos vamos a ver este ritual que se hacía con la vaca bermeja. Lo cierto es que esta vaca bermeja es figura de Yahshua, que fue sacrificado fuera del campamento. Y sobre nosotros Dios esparció también el agua de purificación para hacernos sus sacerdotes. Ezequiel 36 dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto tiene que ver con este proceso de purificación que Dios hacía en ese momento con sus sacerdotes, pero también lo hace hoy con nosotros. Y dice: harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en ministerio de Jehová. Identificamos aquí el establecimiento de un ritual que es mencionado varias veces en la palabra, que era necesario para el servicio que se ha denominado semijá, que es ni nada más y nada menos lo que nosotros conocemos como imposición de manos, como símbolo de transferencia de autoridad y representación delegada por todo el pueblo. Vemos que los hijos de Israel, como leímos recién, ponen las manos sobre los levitas. La semijá denota que las personas que reciben la imposición de manos han sido elevadas a un puesto distinguido. Lo mismo que aconteció con Moisés cuando puso sus manos sobre Yehoshua, sobre Josué, como sucesor de él. Así los israelitas posaron sus manos sobre los levitas para que estos tuvieran presente que tomaban posesión de un cargo muy importante para todo el pueblo. Luego Aarón dice que realiza el mecimiento de los levitas, que era representativo de su condición como ofrenda simbólica. Ellos mismos se estaban presentando como ofrenda. Y lo interesante es que en el versículo 11 se le ordena a Aarón elevar y mecer a los levitas. Y luego, en el versículo 13, Dios le dice a Moisés que meciera a los levitas. Es decir, Moisés los elevó para formalizar sus puestos como asistente de los sacerdotes, mientras que Aarón los elevó como representante de toda la nación en lugar de los primogénitos. Luego continúa: los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, ofrecerán uno por expiación, otro para holocausto a Yahweh, para hacer expiación por los levitas, y presentarás a los levitas delante de Aarón, delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Yahweh. Una vez que habían recibido la semijá, por la cual se les delega autoridad y representación de todo el pueblo, los levitas ahora son los que van a poner sus manos sobre las cabezas de los sacrificios de estos animales, transfiriéndoles los pecados de todo Israel. Vemos claramente que mediante la imposición de las manos no solamente se realiza transferencia de autoridad y de representación, sino también transferencia de pecado, por lo cual, y acá hay que prestar atención a algo que podemos aplicar en nuestra vida de servicio actualmente, es que es muy delicado hacer imposición de manos a la ligera. Y es muy peligroso que cualquiera nos imponga las manos, porque nos puede transferir
sus impurezas, apartándonos de la santidad que necesitamos para estar en comunión con Dios. Por eso en 1 Timoteo 5 dice, no impongan con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Interesante que dice consérvate puro, ¿no? Consérvate puro. Está hablando específicamente de transferir impurezas rituales, impurezas que te apartan de la santidad de Yahweh, impurezas que te apartan de su comunión. Ojo con la imposición de las manos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Por qué dice participar en pecados ajenos? Relacionado con imponer las manos. ¿Ven la transferencia de impureza? Entonces, todos hemos recibido una imposición de manos, una semija, una delegación de autoridad y representación. Autoridad y representación. Como lo hizo Moisés con Josué, decía Ada, perfecto. Josué a partir de ese momento fue, Dios le hablaba a Josué como si le hablaba a Moisés, porque había recibido la autoridad y la representación. Ahora, para aplicarlo nosotros a nuestra vida, ¿quién le hizo semejante a Jesucristo? Porque estaban todos sorprendidos con él. Habla como quien tiene autoridad. Entonces, ¿quién le delegó la autoridad? Habla, dice, miren, los fariseos hablan letra, pero este hombre, este Yahshua, habla como quien tiene autoridad. Entonces la pregunta para ellos, que estaban estructurados, conociendo perfectamente la Torah, dice, si nadie te hace semija, si sos un siervo suelto, como los hay muchos hoy día, que no se quieren sujetar a nadie, ni rendirle cuenta a nadie, y son autodidactas, autodelegados, se delegan a sí mismos, algunos hasta se nombran apóstoles a sí mismos, entonces no se puede, y los judíos lo sabían perfectamente en el tiempo de Jesús, no se puede ejercer un ministerio si nadie te hizo semija. Entonces Jesús habla como quien tiene autoridad. Perfecto, ¿quién te hizo semija? Le hicieron esa pregunta, ¿quién te hizo semija? En el momento que estaba enseñando la Torá de Yahweh Dios, porque él enseñaba como quien tiene autoridad, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. Como alguien a quien otro más grande que él, así enseñaba, como alguien a quien otro más grande que él le impuso las manos. Mateo 21:23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué quiere decir quién te dio esta autoridad? ¿Quién te hizo semija? ¿Quién te impuso las manos a vos para delegarte esta autoridad? La respuesta a la pregunta que le hicieron a Yahshua acerca de ¿a ti quién te hizo semija? Sin dudas queda clara. Con la respuesta que le con dio. la respuesta, con la respuesta que Yahshua les dio. ¿Cuál es la respuesta? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¡Epa! ¿Quién te hizo semija? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Yahshua también le hicieron semijá hombres pecadores, porque hablábamos de dos clases de semijá. Sí. Una semijá que es la que le hizo Moisés y Aarón, y otra la semijá la que le hizo todo el pueblo de Israel. Entonces hubo una transferencia de autoridad, de representación, de responsabilidad, pero hubo una transferencia de pecado. A Yahshua también le hicieron eso. Hay otra semijá que le hicieron a Jesús. Hombres pecadores le impusieron las manos. ¿Saben cuándo? Cuando pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Desde el beso de Judas fue todo un proceso de transferencia de pecados sobre nuestro Redentor. Entonces, miren qué
Qué contraste. Qué importante todas las funciones de servicio al Padre que cumplió Yahshua. El Padre le hizo semijá y los pecadores, incluidos nosotros, le hemos hecho semijá, hemos transferido sobre él nuestros pecados para obtener la gracia divina, el perdón de Dios, el perdón a nosotros, pero no el perdón hacia el Hijo, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Bueno, qué importante este tema, porque nos hace abrir bien los ojos, qué parte tenemos en el cuerpo, y es obvio que aquellos que de alguna manera hemos vivido un tiempo largo en el Señor, digamos, en el servicio, podemos ver, repensar y entender cuántas cosas han sucedido en nuestra vida y a veces entenderlas como corresponden, porque esto despierta, hace ver para atrás la vida de cada uno y hace ver hacia adelante los cuidados que debemos tener. Yo me quedé con, no es que me quedé, sino como están, ustedes van extendiendo el tema, me quedé con una palabra que leyó Ada, Ezequiel 36, que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido la semana pasada, cuando hicimos la celebración de Pentecostés o Shavuot, y nos deja bien claro algo que estábamos hablando antes sobre las lámparas que eran encendidas con el aceite, ¿cierto? Que representa el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablábamos recién de los sacerdotes, de los levitas, cuando ellos eran limpiados, esa palabra en Ezequiel dice: yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, los traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, que es lo que estaban hablando de los levitas, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré un corazón nuevo, les pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Lo que estábamos hablando y lo que vamos a ver después con Moisés, que Dios pone del espíritu de Moisés en los 70. Pero acá es Dios poniendo su espíritu en nosotros. Y haré, o sea, haré ¿cómo? Con el espíritu nuestro, con el espíritu que Dios nos da, ese espíritu hará que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Está clarísimo en este versículo y en otro que está en Ezequiel 11 también, que hablan prácticamente lo mismo que aquí, que Él nos da de su espíritu con un propósito, que es lo que estábamos revelando cuando hablábamos de la menorá. Que podamos dar luz, y dar luz significa que la palabra de Dios esté en nosotros, que hablemos su palabra, y es por eso que cuando la gente dice, nos dio su espíritu, y mucha gente dice, ¿para qué? Para esto, y dan un montón de actos o de manifestaciones, pero la central, lo que dice acá, nos dio de su espíritu para que aprendamos y para que andemos en la palabra que Él nos ha dado. Perdón. Amén, amén, amén. Amén, Pastor Enzo, amén, amén. Y antes de terminar esta parte, con respecto a los levitas, del versículo 23 al 26, la última parte del capítulo 8, él dice que habló Yahweh a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio, nunca más lo ejercerán, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Y esto también lo habíamos mencionado en una porción anterior, pero es importante destacar que desde los 25 años de edad, si bien comenzaban a servir a partir de los 30, se refiere este versículo a un periodo desde los 25 a los 30 de aprendizaje del oficio y de aprendizaje de la Torá. ¿Por qué? Porque para ejercer cualquier función es necesaria la capacitación previa, principalmente cuando se trata de enseñar la palabra de Dios. Por eso
a los levitas se les exigía 5 años de estudio de la Torá, porque la responsabilidad nos lleva a una capacitación previa. Muchos ponen como excusa diciendo la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero esto no invalida de ninguna manera la necesidad que tienen los obreros de capacitarse para realizar el trabajo de una manera correcta. Debemos tener muy en claro las consecuencias de hacer errar el camino a alguien por enseñar incorrectamente las Escrituras o, como decíamos recién, por alumbrar incorrectamente el camino de las personas. Jesús lo dijo en Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Por eso es tan necesario el estudio sistemático y profundo de las Escrituras. Aunque les parezca mentira, aún esto que hacemos sábado tras sábado es un estudio sistemático, lo estamos haciendo en un orden, estamos profundizando, estamos desmenuzando el significado de cada una de las palabras. Hay que evitar a toda costa cualquier enseñanza que quite o que añada algo a la palabra de Dios. Eso está en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, no hay que agregar, no hay que quitar, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Por eso la Biblia nos advierte que ser maestro de Biblia es una responsabilidad muy grande para la cual hay que estar debidamente capacitado. Santiago 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y a partir de los 50 años, básicamente no es que quedaban excluidos del servicio, sino que a lo que se les prohibía era a que transportaran las cosas pesadas del tabernáculo. No podían ya cargar cosas pesadas, pero sí podían seguir realizando el resto del servicio, cantar, cerrar las puertas, cargar las carretas, servicio al tabernáculo, etc. Qué interesante cómo se cuida a los ancianos, ¿no? Cómo nos cuidan eso a nosotros. Hay que cuidarnos. La Torá nos cuida, nos cuida. Sí, bueno, sí. Bueno, antes de empezar el capítulo 9, Enzo, ¿alguna observación sobre eso o arrancamos con el primer Pesaj y el segundo? O sea, las dos veces, la doble oportunidad le llamaría yo. ¿Cómo le llamarías vos? La doble oportunidad, ¿no? Sí, la doble oportunidad y no sé si lo quieren adelantar ustedes al tema, porque primero habla del Pesaj, el normal, ¿cierto? Del Claro. día 14 del mes primero. Y yo voy a hacer una salvedad, seguramente ustedes van a volver al primer Pesaj, yo voy a hablar del segundo. Muchas veces nosotros vemos, cuando vemos los motivos por qué hay un segundo Pesaj, no sé si ustedes quieren empezar primero por la primera parte, así yo voy a hablar de lo segundo. De la segunda. Lo único que podemos agregar ahí, Enzo, Sí. del primer Pesaj, del Pesaj normal, no el primero, digamos, el del día 14 del mes primero, es que para Dios era muy importante las citas que él tenía con su congregación. No fue solamente una ceremonia, un acto que se hizo la noche en que salieron de la esclavitud de Egipto. Tal vez ellos se habían confundido, por eso Dios hace esto, les recuerda. Tal vez ellos se habían confundido, a lo mejor ellos pensaron que ese cordero que se comió la noche en que salieron de la esclavitud de Egipto fue una ceremonia para esa época, para ese momento, en que el ángel de la muerte pasaría matando los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales, y a ellos no les tocó, y entonces esa noche salían todos contentos, tranquilos, con todo el oro de los egipcios, y ya está, y se terminó. Y ya está, se terminó. Pero Dios da sus citas como pacto perpetuo. Es muy importante esto. Todas sus citas, todas las citas de Dios son pacto perpetuo.
Y si usted lee Levítico capítulo 23 va a ver que es pacto perpetuo. Levítico 23 no empieza por Pesaj, empieza por el día de reposo, el día de reposo semanal. Y es un pacto perpetuo porque el día de reposo semanal es representación del milenio, del reinado milenial de Jesucristo. 6.000 años más 1.000 de milenio, el séptimo día. Y cada uno de esos pactos, que después describe la Pascua, el Pesaj, la Pascua, también está incluido ahí como un mandamiento. Y se ve que los israelitas, después de haber salido de Egipto, dijeron, ya está, ya comimos el cordero, ya fuimos liberados y vamos para adelante. Pero Dios se lo recuerda, les manda, muchachos, no se olviden de que este mes, que es el primero de los meses del año, el día 14, entre las 2 tardes, hay que inmolar el cordero, hay que comerlo con hierbas amargas, panes sin levadura. Es muy importante que en el corazón de Dios, Él no se olvida de sus citas, Él está presente en cada cita, Él nos está esperando en cada cita. El problema es que nos olvidemos nosotros. Pero esta es el primer Pascua que se celebra en el desierto. Al comenzar un año después de la salida, cuando estaban más tranquilos ya y con mayor conocimiento de la ley divina, lo tienen que observar de nuevo para que así sus hijos, miren la finalidad, para que sus hijos pudiesen entender mejor la solemnidad y recordarla mejor después. Estaban sembrando Torah en la mente y en el corazón de los hijos. Y Dios no se olvida tampoco de eso. De eso fundamental para Él, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de sembrar la Torá de Dios en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Y la Pascua es una de las fiestas fundamentales para hacer eso, para que los niños pregunten, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la primera Pascua? Y le sembremos Torá. Por eso en el Shema Israel empieza, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y después continúa de sembrar la Torá en la mente y en el corazón de los hijos. Presten atención a eso, porque a veces nos quedamos en el Shema Israel y lo aprendemos así hasta en hebreo, pero nos olvidamos cómo continúa nuestra responsabilidad de sembrar la Torá de Dios en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Entonces, fue muy desafortunado que no pudieran entrar en la tierra prometida inmediatamente, ahí en el año segundo, porque podrían haber entrado. Miren, unos días después ya podrían haber estado en la tierra prometida. Ya empezó el año segundo y hubieran tenido una Pascua para salir de Egipto y una Pascua para entrar en la tierra prometida. Y ya hubieran entrado y hubieran conquistado la tierra y haber tenido paz. ¿Quién sabe en esos 40 años cuántos se multiplicaron los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, todos los que habitaban la tierra? ¿Cuántos se habrán multiplicado en 40 años? Podrían haber entrado en el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios. Sin embargo, no lo hicieron, pero Dios no se olvidó de la responsabilidad de que guarden sus citas con Él. Del segundo Pesaj va a hablar el pastor Enzo. Bueno, una de las cosas importantes cuando hablabas de que las citas de Dios las tenemos que hacer, Él nos llama, Él nos espera, es que no solamente nos llama y nos espera, sino que tenemos que estar vestidos conforme a esa fiesta. Cuando digo vestidos me refiero a la preparación para esa fiesta. Entonces, ese es el problema de la Pascua, que a veces para la primer Pascua, o sea, era vital que la persona, porque ahí empieza el ciclo de la fiesta, y era vital que la persona estuviera en esa Pascua. Pero había situaciones que lo expresa en el capítulo 10, en el capítulo 9, versículo 10, dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros, de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Yahweh en el mes segundo a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, que esta sería la segunda Pascua. O sea, la importancia de la primer cita, que si uno no estaba, debía hacerla la siguiente. ¿Y por qué no estaba? Bueno, algunos, algo dice acá, o sea, a ver, que estuviera inmundo por causa de muerte. O sea,
dibujemos algunas situaciones que pueden ser una guerra, ¿cierto? Que hay muertos por todos lados, en la familia, en los amigos, un muerto en la familia, una situación de que no podemos hacer la celebración en medio del duelo, del luto, estar de viaje lejos, o sea, cualquiera de estas situaciones impide que la persona pueda estar, pero Dios dice, bueno, muy bien, hacemos una segunda, porque quiero que hagan esta celebración. Entonces, esto nos llama mucho la atención porque desde nuestra perspectiva no tenemos una experiencia en una segunda Pascua. Todos nos preparamos y se nos han dado las situaciones siempre para hacerlo en la primera. Y hacerlo en la segunda es muy importante, no para los que lo hicieron en la primera, en el día que corresponde, sino que porque hubo una situación, es una demostración de que no estaba en condiciones de poder hacerla, pero la voy a hacer de nuevo. Pero vista desde afuera, no hay una buena aceptación de algunos, como diciendo, uy, ¿qué le habrá pasado? Debe andar mal esto. O sea, ese juzgamiento que lamentablemente nos enseñó estas iglesias donde hemos estado, lo digo así para no dar nombre ni nada, ni crear confusión en los hermanos, pero nos enseñaron que, por ejemplo, una Santa Cena de que alguien no participe, ¿cierto? Y ya esa como que es la obligación de hacerlo, y si uno no lo hace, está en una situación como de pecado, lo que fuese. Pero acá no habla situación de pecado, habla de otro tipo de situación que muchas veces se ve mal en el juzgamiento de las personas, pero la importancia de la madurez personal y de decir, no puedo, no estoy en casa ese día, estoy de viaje, me pasó esto, estaba pasando una situación de luto, pero yo quiero hacerla. Entonces, ahí está la segunda oportunidad que Dios nos da, y esa segunda oportunidad tiene que ver porque la Pascua es una apertura en nuestra vida hacia un ciclo de fiestas, en una relación con Dios, para que Dios pueda operar y nosotros en ese ensayo, en esa práctica de la fiesta, poder vivir anualmente la experiencia de ese encuentro con Dios. Maravilloso. Excelente, hermoso, hermosa. El corazón de Dios, es hermoso el corazón de Dios. Es un Dios de oportunidades siempre, ¿no? Siempre, siempre cuidándonos, siempre dándonos una nueva oportunidad. Y no solamente una nueva oportunidad, sino es un Dios inclusivo. Tanto que se habla de inclusión. Sí, tanto. Inclusión de lenguaje y de qué sé yo qué cosa. ¿Saben quién es inclusivo? Dios. Dios es inclusivo. Sí. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Porque el versículo 14 dice, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Yahweh conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Así que podemos ver claramente que para Dios no hay distinción entre israelitas y gentiles, en la medida que oigan y obedezcan todo el pacto de Dios con su congregación. Todas las instrucciones, las ordenanzas, los mandamientos corresponden a ambos por igual, israelitas y no israelitas. Dice Números 15, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros. Y luego vuelve a decir en Números 15:26, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. De todo el pueblo, interesante, ¿eh? No hay dos pueblos, no. Hay solo un pueblo. Un solo pueblo. Y todos los extranjeros que siguen el pacto de Dios, que siguen su Torá, son parte de su son pueblo. parte de su pueblo. Todos los extranjeros y los israelitas
que han recibido en su corazón el pacto de Dios hecho carne, el cual es Jesucristo, son parte del mismo pueblo, de la misma congregación, de la misma nación. Esto es muy fuerte y muy interesante, me encanta. Me encanta que ya no es una cuestión del Nuevo Testamento esto, ¿eh? No. Nos hemos confundido muchas veces que dice, ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Bueno, a las mujeres les gusta no hay varón ni hay mujer, a otros les gusta no hay gentil ni hay israelita, no hay esclavo, no hay libre, pero esto es algo que estuvo siempre en el corazón de Dios, siempre en el corazón de Dios. Tener un pueblo, preparar una esposa para las bodas del Cordero. No existe lo que siempre muchas veces se enseña, la teoría del reemplazo. La iglesia reemplaza a Israel. Y vemos que vez tras vez la palabra, aún en el Antiguo Testamento, nos habla de esto, ¿no? De que Dios tiene un solo pueblo y tenemos el privilegio de ser parte de Israel a través de Yeshua. Qué bueno, qué bueno. ¿Quiere decir algo, Pastor Enzo? Dígame que sí o que no. No, está bien completo. Hemos tocado bastante ya el tema de la Pascua, del amor de Dios y que lo que yo rescate de eso es lo que ustedes también dijeron, ¿no? El amor de Dios, o sea, no de vernos sentados en una fiesta, eso no es lo que Dios quiere, sino es que podemos hacer el inicio de su plan de redención y justamente todo el plan de redención tiene como objeto el Cordero, ¿eh? O sea, empieza con el Cordero y como toda la Escritura nos habla de Yahshua, toda la Escritura, entonces justamente es el Cordero, que en aquel tiempo era un Cordero, y hoy sabemos que es la muerte de Jesús la que nos hace la redención. Amén. En capítulo 9 avanzamos a partir del versículo 15, empezamos a ver o está relatada las señales divinas que Dios ha hecho para la travesía de los israelitas. Dice aquí la Torá retoma la narrativa de los viajes de los israelitas y de los procedimientos relacionados con dichas travesías. Una nube cubría el tabernáculo desde el día que fue levantado, lo vimos también en las porciones anteriores. Cuando la obra del tabernáculo estuvo acabada, esta nube se posó sobre el tabernáculo y lo cubrió para mostrar que Dios manifiesta su presencia en medio de su pueblo mediante las ordenanzas que él mismo ha instituido. Lo que aparecía como una nube durante el día, aparecía como una columna de fuego durante la noche. Esta columna de fuego y de nube dirigía y determinaba todos los movimientos, las marchas y los campamentos de Israel en el desierto. La dirección proporcionada por esta nube era símbolo de la dirección que hoy nos proporciona el Espíritu Santo, pues todos sus hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En todos nuestros actos y acciones debemos seguir la dirección que nos señala el Espíritu de Dios. Deben ser guiados nuestros pasos y nuestras acciones por la voluntad de Dios. Luego dice el versículo 18, por mandato de Yahweh, el pueblo no levantaba campamento, sino hasta que la nube se alzaba del tabernáculo. Luego sonaban las trompetas y Moisés anunciaba, levántate Yahweh, y entonces emprendían la marcha. Y cuando era tiempo de acampar, la nube se posaba y entonces Moisés anunciaba, retorna Yahweh a las miríadas de los millares de Israel. El pueblo se sometía a la voluntad de Dios. El mandato era articulado mediante la palabra, y la palabra de Dios siempre fue, es y será Yahshua. La nube que los dirigió 40 años por el desierto era Yahshua, era Jesucristo.
llamado también en la palabra el ángel de Yahweh o el ángel de la presencia. Y esto lo tenemos en Éxodo 23, cuando Dios le dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, dice Yahweh, está en él. Por eso su nombre es Yahshua. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra prometida, a las cuales yo haré destruir. Qué bueno, a la tierra prometida no la No, vas a destruir. a los enemigos. Bien, bien. Y ayuda presente, ¿no? Sí. Ayuda presente. Qué bueno. Ustedes saben que mucha gente piensa que lo de la nube y el fuego eran una señal de parte de Dios. Primero, de que Él estaba en medio. Segundo, de que cuando se alzaba era el momento en que todo el pueblo tenía que desarmar el campamento, se trasladaba hacia adelante, todos seguían, y cuando posaba, todos armaban de nuevo el campamento. Esa nube era la guía. No era que Moisés le decía levántate y Dios se levantaba, no, era la nube se levantaba y él decía levántate y todo el pueblo se levantaba. Entonces, algunos piensan que eso es algo histórico, que lo es, y que hoy ya no es así, que hoy es solo el espíritu, que también, obviamente eso representa hoy la guía del espíritu, pero siguen las señales de Dios delante de nuestros ojos. Es por eso que mucha parte de la iglesia, por no estar en las escrituras, nos pasó a todos, por lo menos a mí me pasó, no pudimos verlo, pero ahora yo lo veo seguido. ¿Por qué? Porque así como las señales eran la nube y el fuego, hoy las señales siguen siendo desde el Génesis el cielo. O sea, habla del sol, habla de la luna. Entonces, nosotros tenemos todos los meses, el inicio del mes, un día que Dios nos muestra de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su soberanía y ni siquiera de acuerdo a ningún dato científico en absoluto. O sea, que un mes comienza cuando el Señor nos muestra una señal. En aquel caso era la nube o el fuego. Ahora no es que empezó eso ahora, esto empezó desde el Génesis, ¿no? Que los tiempos están marcados por Dios. O sea, que inicia un mes cuando el Señor nos da la señal de la luna. Y la señal de la luna no es algo que puede ser calculado, sino que es algo que debe ser visto. Y los cálculos ayudan, porque es verdad, los cálculos te pueden ayudar, pero no te va a dar la exactitud, porque Dios nunca dejó de mostrar su soberanía, que las cosas son como Él las dice. La ciencia dice que la luna se puede ver al 1,9, al 2%, dice la ciencia, pero Dios nos ha mostrado en mucho porcentaje menos de eso poder ver la luna, o en más porcentaje no poder verla. ¿Solo por qué? Porque Él nos va marcando. Y esta parte de la nube, ya sea de alzarse la nube o el fuego, esto tiene mucho que ver con uno de los temas que va a seguir después, que son las trompetas. Están directamente relacionados, porque se levantaba, anunciaba Moisés y luego sonaban las trompetas. Y cuando después lleguemos al momento de las trompetas y demás, vamos a entender cómo todo se arma, cómo está armado. Dios es quien nos guía, Él sigue siendo el soberano de su pueblo, las trompetas están funcionando como Dios dice que tienen que funcionar, y eso es lo que al final de esta enseñanza todos lo tienen que tener claro en su corazón, de que esto que estamos viendo no es parte de una historia. Es una historia, es la presencia de Dios de aquel tiempo y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo igual y Él se manifiesta hoy de la misma manera. Bien, justamente en el capítulo 10, del versículo 1 al 10, habla de las instrucciones que Dios le da a Moisés con respecto a estas trompetas. La función de las trompetas de plata era convocar y hacer mover al campamento.
las instrucciones sobre las trompetas que habían de servir para dar al pueblo ciertos comunicados de tipo general para todo Israel. No había celular, no había teléfono, no había internet, no podíamos mandarle un WhatsApp. Entonces, de esta manera, todo el pueblo se enteraba de qué es lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Las trompetas eran dos para representar a las dos casas de Israel y eran de plata, que es un metal que representa la redención. Las trompetas habían de sonar para convocar a toda la congregación. Joel capítulo 2 versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión para santificar ayuno y convocar asamblea solemne. Más para que la trompeta no dé un sonido incierto, que es lo que dice 1 Corintios 14:8, se les advierte que se toque una sola trompeta, pero si se va a reunir toda la congregación, entonces hay que tocar las dos trompetas, ya sea para convocar a toda la nación o para convocar solamente a los líderes para que comparecieran ante Moisés, o para anunciarle a la nación que tenían que levantar campamento. Yahweh le ordenó a Moisés que forjase trompetas de plata y lo instruyó sobre la clase de sonidos que debían tocar según fuera la ocasión. Y obviamente estas trompetas eran para uso exclusivo de los sacerdotes. Versículo 3 al 7 dice: cuando emitan un sonido largo, a ese sonido largo se lo llama tequiá. Tequiá era un sonido claro y largo de trompeta, y el otro sonido era el sonido de teruá, que es una serie de sonidos breves y entrecortados. Cuando las dos trompetas tocaban una tequiá, esto les anunciaba a la nación que debían congregarse todos ante el tabernáculo. Cuando una sola trompeta tocaba tequiá, se convocaba a los líderes. Un sonido de teruá o toque de alarma, lo que significaba una sucesión de notas cortas, agudas y separadas, para despertar los ánimos y estimular los espíritus, es decir, para que la gente se despertara, como decimos nosotros hoy, se pusiera las pilas y emprendiera la marcha. Esto le anunciaba que debían prepararse para marchar e iniciar el viaje. Al primer toque comenzaba a moverse el escuadrón de Judá, como también lo vimos en otras porciones. Luego seguía el segundo grupo de 3, que era el grupo liderado por Rubén. En tercer lugar se movía Efraín y en cuarto lugar Dan. Esto dice que es un decreto eterno, significa que el procedimiento mediante el cual se usan trompetas como señales para la nación es un decreto eterno, aunque las trompetas solamente hayan sido usadas durante el mandato de Moisés. Y dice que cuando salieran a la guerra contra el enemigo, eso está en el versículo 9, que os molestare, tocarán alarma con las trompetas y seréis recordados por Yahweh vuestro Dios. La Torá enseña que se toquen las trompetas para motivar a toda la nación. Estos sonidos son un llamado al arrepentimiento y también recordatorios de que los momentos difíciles son fruto del pecado. Y algo que agrega después también en el versículo 10 se refiere al día, dice, y en el día de su alegría. Las trompetas serán tocadas por los sacerdotes en forma simultánea junto con las ofrendas de elevación y las ofrendas de paz que se presentaban en Shabbat y en los días festivos. Dice Segunda de Crónicas 5, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Yahweh, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Yahweh. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Dios. Esto que está relatado en Segunda Crónicas, es cuando se consagró, ¿no? Cuando Salomón consagra
y pone, digamos, en funcionamiento el templo que él construyó. No debemos confundir las dos trompetas de plata con el shofar. Muchas veces se confunde. Dice, sonó el shofar, no era la trompeta de plata. No, sonó la trompeta de plata, no era el shofar. Y hay un ejemplo muy claro que habla de los dos instrumentos sonando, que es en el Salmo 98. Dice, cantad alegres a Yahweh toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Yahweh con arpa y voz de cántico, aclamad, y acá están los dos instrumentos, miren, con trompetas y sonidos de bocina, con trompetas y shofarot, o sea, con las trompetas y los shofarot, el plural de shofar. Ok. Entonces, delante del rey Yahweh. Entonces, qué hermoso que es este ejemplo. Es hermoso pero peligroso. Es hermoso pero peligroso, porque cada uno de nosotros, como atalayas de Yahweh, ¿quién es atalaya? Acuérdense que nosotros, atalaya era una figura de ese tiempo donde había una ciudad fortificada, había torres alrededor de la ciudad, como vieron cuando jugamos al ajedrez, que están las torres en las puntas, y en la torre estaba el vigía, el vigilante, el soldado que miraba. Entonces, esas eran las torres del vigía, y el vigilante tenía una trompeta o dos trompetas, depende, para dar los sonidos correctos. Por eso la Escritura dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra, para la batalla? Entonces, dependía del sonido de la trompeta que la gente se pusiera alerta por una eventual invasión, por un eventual peligro, por lo que sea. Y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos trompetas de Dios. Somos trompetas, somos el vigía que está con la trompeta en la mano para hacerla sonar, para advertir al pueblo. Hoy no es un tiempo de sonar la trompeta que acaba de leer la hada, de alegría, de gozo, de regocijo. Es un tiempo de dar trompeta de alarma, de peligro, de peligro. El enemigo se está apretando y está atacando, no se está apretando. Ojalá se estuviera preparando solamente. Está sacudiendo con todo su arsenal. Imagínense una batalla de aquella época, las piedras volando, la flecha encendida, con el palo ese gigante pegándole a las puertas de la ciudad para derribarla y para meterse adentro, con el caballo de Troya metiéndose adentro. Hoy el arma favorita del diablo es el caballo de Troya. Te mete una figura, un ídolo amigable, y adentro está lleno de demonios. Entonces, prestemos atención al sonar de la trompeta que debemos dar hoy, porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Es por eso que cuando hablábamos recién de que la nube, el fuego, el ascenso, el descenso, la estadía, marcaba esa guía del pueblo. Miremos lo que dice en Números capítulo 10, versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, dice, y en vuestras solemnidades, o sea, tanto Shabbat como fiestas, dice, y en los principios de vuestros meses. Es lo que yo estaba hablando hace un ratito cuando... en el principio de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Yahweh vuestro Dios. Entonces, somos trompetas de Dios y tenemos que anunciar el movimiento que Dios también va haciendo. No solamente, o sea, por ejemplo, nosotros anunciamos como trompeta un Shabbat. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, siempre estamos diciendo, bueno, esta semana, el próximo sábado nos encontramos y vamos a estar juntos en congregación. Ahí está funcionando la trompeta. No es un acto físico de sonar una trompeta. Por ejemplo, el Salmo 81 dice, tocad la trompeta en la nueva luna, que es lo que dice en Números 10:10, y lo está diciendo también acá. Dice, tocad la trompeta. No significa que toquemos trompeta
físicamente, sino que anunciemos, porque ese día es el día de una señal que está marcándonos a nosotros una posición delante de Dios en el camino a seguir. Es por eso que debemos ver esto, las trompetas, la nube, el fuego, todo eso lo debemos ver como algo que fue historia, pero es la representación, es la vida de Jesús hoy en nuestras vidas y nosotros tenemos que continuar en ese camino, entendiendo que aquello que fue es hoy y será para siempre. Amén. 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 Bueno. Avanzando en el capítulo 10, a partir del versículo 11 al 28, está narrado el orden en que el campamento se levantaba y como bien dijo el pastor Enzo, dice el versículo 11, en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, es decir, fíjense, es el segundo mes, a los 20 días Dios había dado la oportunidad de que hicieran la celebración de Pesaj a aquellos que no la habían podido hacer en la primera fecha, ¿sí? Esperó Dios que tuvieran la oportunidad, fueran incluidos aquellos que por los motivos que explicamos no habían podido celebrar. Entonces dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Yahweh por medio de Moisés. Este fue el mismo procedimiento que siguieron durante los 40 años de travesía en el desierto. El primer traslado, o sea, esto que estamos viendo, sucede en el Sinaí 10 días antes de que se cumpliese un año de que habían llegado al Sinaí para recibir la Torá. Y fue después de la oportunidad que Dios, como dije recién, para los que no habían podido participar del primer Pesaj. Marcharon en orden, como ya dijimos hace un ratito, el escuadrón de Judá primero, fue desarmado el tabernáculo, y lo que dice acá, interesante, es que el arca en esta oportunidad va delante de ellos, porque generalmente el arca no iba delante, pero en esta oportunidad el arca va delante de ellos. Y un poquito más adelante, a partir del versículo 29, es cuando Moisés invita a su suegro a unirse con ellos, ¿sí? Y para que los acompañe en virtud del conocimiento que él tenía del desierto. Bien, este primer viaje, la nación dejó el monte Sinaí para ir en forma directa a la tierra prometida. Esto es interesante, ellos salen del Sinaí, la intención de Dios es que fueran a la tierra prometida, estaban dejando el monte Sinaí, muy significativo para ellos. Allí Dios les había dado la Torá, ellos habían visto su gloria, habían oído su voz, y al dejar el monte de Yahweh se llevaban el arca del pacto. El arca marchaba delante de ellos, pues por ello Dios dirigía sus pasos. Bien. Qué bueno. ¿Qué les parece, Enzo, si tenés algo del capítulo 10, así por lo menos a 12 minutos lo dedicamos al capítulo 11? Ya pasó tan rápido el tiempo. Yo prefiero entrar al capítulo 11, así hacemos un cierre. Okay. Pero el capítulo 10 creo que ha sido bastante completo, claro, que nunca Bien. se puede. Bueno, el 11 habla la primera parte habla de los quejosos, de justamente cuando están entrando al desierto, hay un grupo que comienza a quejarse y ahí Dios tiene que de alguna manera disciplinarlos. Dice, porque se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Y un poquito más adelante, en el versículo 4, comenzó la gente a quejarse, los que habían salido con ellos de Egipto, lo que demuestra que esos gentiles, por no haber sido instruidos en la Torá desde niños, tienen
la propensión a extrañar su vieja vida de la esclavitud, se quejan entonces del alimento que Dios les estaba dando, se quejan del maná. Sabemos que Yahshua es el pan del cielo, y muchos a veces se cansan de la vida, de esta nueva vida en Cristo, y quieren regresar a la vieja vida, extrañan las emociones que experimentaban antes. Por eso Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué importante que es que entendamos esto hoy. Los que hemos tenido tantos años dentro de la iglesia, hemos visto tanta gente ir y venir muy entusiasmados a la libertad que Cristo ofrece, a la libertad, muchas veces a la sanidad, otras veces a una familia de amor que le brinda su amor, etcétera, a la paz, pero cuando pasa un tiempo lo vemos que se van. ¿Y qué pasó? Se aburrieron de la rutina probablemente, se cansaron del maná, se cansaron del alimento de Dios. Lo primero fue tan emocionante, la Biblia le llama en Apocalipsis el primer amor, has dejado el primer amor. El primer amor fue tan emocionante, pero después viene el camino para caminar. La salida de Egipto calculo debe haber sido muy emocionante. Pasar por el medio de las aguas detenidas del Mar Rojo, qué emoción. Salir del otro lado, me imagino cómo deben haber gritado y alabado a Dios cuando llegaron al otro lado y después se cerraron las aguas sobre los ejércitos egipcios. Pero después hubo que caminar, hubo que escuchar la palabra de Dios, aprender, ser instruidos en la palabra de Dios, y eso se puso rutinario. Entonces, esta gente, principalmente con la gente que a nosotros nos toca trabajar, que no son judíos, que son gentiles, que vienen de ser gentiles, hoy han sido injertados en el buen olivo, ya no son gentiles, ya no son gentiles, han sido injertados en el olivo, todos hemos sido injertados en el olivo por Jesucristo, pero no vienen con el hábito, no vienen con el hábito de estudiar la porción todos los viernes, en la mesa familiar todos los viernes desde niños, desde que nacieron, y eso se hace un hábito, y el que no viene con ese hábito se le hace cansador el alimento. Estaban cansados del alimento que Dios les estaba dando, el maná. Entonces, el que se cansa del alimento de Dios se está cansando de Jesucristo, que es el pan del cielo. Muchos se cansan y consideran rutinaria y aburrida la nueva vida en Cristo, y quieren regresar, no a todo, no, a lo que me hacía mal, no. A lo que me gustaba. A lo que me gustaba de la vieja vida. La vieja vida. Me contaba un pastor hace un tiempo que había venido una chica a pedir una liberación de demonios a la iglesia. Y bueno, el pastor y sus colaboradores la citaron para la semana, y cuando iban a hacer el proceso, porque ella tenía manifestaciones presenciales y que la tocaban y la torturaban de noche y qué sé yo cuál, ella puso las condiciones. Las condiciones es que no quiero nada de esto que me tortura, pero las cosas lindas, las que me gustan a mí, de esa vida no las quiero perder. Yo quiero nada más lo que me tortura, lo que me asusta, lo que me hace daño, pero quiero seguir en el mundo con las salidas, la vida promiscua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se consideran rutinaria y aburrida la nueva vida en Cristo y quieren regresar a los brillos, lo selectito. Extrañan las emociones que experimentaban antes, están cansados de la palabra y quieren volver atrás. Jesús, por eso Ada decía recién que Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Entonces, esta nueva queja fue descarada, porque no solo se alimentaron de que la dieta del maná era insuficiente, lo cual no era cierto, ya lo sabemos, sino que llegaron a decir que preferían la esclavitud de Egipto a la presencia de Dios. Ensalzaron la abundancia y exquisitez de las viandas que comían en Egipto y pusieron a prueba a Dios también, para ver si tenía el poder de satisfacer a su antojo la carne que ellos querían comer, carne. Y la verdad es que Dios
miren el paréntesis que hace. Es impresionante esto. Dios dice, yo le voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Pero no me voy a detener con estos rebeldes. Yo no me detengo. Dios no se detiene. Cuando nos rebelamos contra Dios, no se detiene con nosotros. Él tiene un propósito. Entonces, ¿qué hizo? Seleccionó a los 70 ancianos, los llenó con su Espíritu Santo y empezaron a hablar, ser portavoces de Dios, hablar la palabra de Dios, hablar palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces, por un lado estaban los quejosos que querían volver a Egipto. Y por otro lado estaban los 70 ancianos, aún los dos que no estaban en el campamento, que formaban los 70, profetizando y hablando palabra de Dios. Y los quejosos quejándose del alimento, justamente de la palabra de Dios, del maná. Y estos hablando palabra de Dios. Y siempre en nuestra vida hay una opción. Hay una opción. ¿Qué querés estar? ¿Con los que hablan palabra de Dios? ¿O querés estar con los quejosos que quieren volver a Egipto? Porque se cansaron de esta vida cristiana que me aburre. Yo me decía una persona hace unos 17 años atrás, me acuerdo ahora, yo necesito adrenalina, me decía. Por eso no estoy yendo a la iglesia, porque necesito adrenalina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los quejosos que quieren volver a Egipto, por un lado, y los portavoces de Dios hablando palabra de Dios. El versículo 25 dice, entonces Yahweh descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. No sé si el Pastor Enzo, vamos que queda poco. Bueno, simplemente decir que hay que partir un poco también en medio algo, ¿no? O sea, esto no tiene que asustar a alguien que anhela o desea algo, entonces no puedo decirle algo que anhelo y deseo a Dios, sino es el cómo lo hacemos. No se hace murmurando ni quejando. Yo puedo querer cosas que inclusive Dios no quiere que yo las tenga, pero yo puedo quererlas y Dios va a respetar eso en mí. Pero si yo expreso mi deseo a Dios y lo hago bien, aunque Él no lo va a hacer, por lo menos no estoy quejándome ni murmurando. O sea, quiero un auto, porque yo quiero un auto, porque este auto no sirve, porque y estamos quejosos, murmurando y llevando todo esto. Entonces, simplemente no hemos entendido de que Dios toma cuenta de nosotros. Él permite que nuestros deseos y nuestras cosas sigan estando en nuestra vida, pero nosotros tenemos que saber expresarnos con respeto, con honor a Dios siempre que necesitemos cosas. Por eso la respuesta de Dios dice, ¿quieren esto? Bueno, le voy a dar hasta que les salga por las narices. Acá yo observo en esto cómo es Dios. Porque a mí, recuerdo, me enseñaron, que siempre me dijeron que Dios es bueno y yo lo creo y Dios es bueno. Pero estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque son reacciones que Dios tiene, que nosotros las tenemos que conocer, porque muchas veces nosotros, me voy a hacer un poco exagerado, hartamos a Dios, y si estamos en esa posición, decimos, hartamos a Dios, dice, sí, toma, ahí lo tenés lo que querés, y resulta que eso no nos va a hacer nunca para bien, nos va a traer un problema, pero de pronto tenemos lo que queríamos, ahora tenemos la carne, ya me cansé del maná, ahora ya tenemos la carne, y después estamos, como diríamos, empachado, o no sé qué, saliéndosele por las narices. Qué terrible. Tremendo. Hay una cosa importante ahí, y es que murieron muchas personas. ¿Sí? Murieron muchas personas. Cuando comieron las codornices. ¿Saben qué? Eran ambiciosos estos tipos. Se llenó de codornices. Y hacían pilas de codornices. Se pasaron todo el día, toda la noche y al día siguiente, todo el día, juntando codornices. No pensaron si tenían freezer, no tenían freezer. Lógico, se comieron las codornices y se murieron. Y el recuerdo de esto quedó ya plasmado con el nombre del lugar, que hasta el día de hoy se llama Kibrot Hatabá, que significa sepulcros de concupiscencia o tumba de los codiciosos. Tumba de los codiciosos. Qué fuerte que está eso. Es lo que ellos añoraban, en lugar de la provisión de Dios, terminó siendo su propio castigo. Tal cual. Como decía el pastor Enzo, quiero esto, no me lo da Dios, lo busco por mi cuenta, y lo que ellos querían terminó siendo su propio castigo.
Los 70 ancianos estaban profetizando llenos del Espíritu de Dios. Ellos estaban detrás de las codornices. Ellos eligieron entre lo espiritual y lo material. Por eso Jesús decía, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo con este último texto los despido, los saludo, deseándoles la bendición de Dios. Gracias a cada uno por estar. Como siempre quedan un montón de temas, pero bueno, está la posibilidad de hoy, cuando ustedes se junten en congregación con otros hermanos, sigan profundizando y rescatando las riquezas de la palabra del Señor. Gracias a todos, bendiciones, que tengan un excelente Shabbat, que puedan congregarse, reunirse, compartir, exhortándonos y edificándonos entre todos. Este es un día de bendición y lo tenemos que aprovechar. Chao, Amén. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.